Hola a todos. Hoy voy a hacer un pan semi-integral, un pan con harina blanca y harina integral de espelta. Si no tienes olla de hierro, este es tu vídeo. También puedes hacer pan sin olla de hierro. Quédate hasta el final porque te voy a enseñar varios tips para hacer un pan perfecto, para que puedas conservar tu pan por varios días. Un pan que sirve para rodajas, para acompañar comidas, no un disco volador como este, no un pan duro, prensado, pesado. Quédate. Además de ir diciendo aquí las cantidades, lo dejo también en la cajita de descripción del vídeo. Comienzo poniendo en un bol 300 gramos de agua y 110 gramos de masa madre. Como veis, la masa madre flota. Es un indicio de que la masa madre está activa. La alimenté hace unas 6 horas más o menos y está en perfectas condiciones. Con la ayuda de una varilla, de una espátula, incluso con las manos, la disolvemos bien en el agua. Y añadimos la harina. Yo tengo una mezcla que son 500 gramos en total, son 300 gramos de harina blanca de trigo y 200 gramos de harina integral de espelta. Esta masa es de baja hidratación, pero os quiero enseñar cómo nos podemos ir adaptando al tipo de harina, a la fuerza, así esa harina integral acepta más agua, como en este caso que tiene un porcentaje de harina integral, yo tuve que añadirle un poquito más de agua. Hay un dicho que dice, un refrán, que masa dura, masa segura. Es mejor empezar corto y si hace falta en ese primer momento añadir un poquito de agua. Ahora la tapamos y la dejamos reposar 1 hora. Esto es la autólisis. Ahora te voy a enseñar cómo se prepara, cómo se alimenta el descarte. El descarte es el sobrante que me quedó de masa madre. Le agrego 2 cucharadas de harina, a ojo, literalmente sin pesar, un poquito de agua. Buscamos una textura de papilla y la dejamos ahí en reposo. Cuando la masa madre duplique o triplique su tamaño, ya la dejamos para alimentar al día siguiente si queremos elaborar algo. No queremos hacer nada, elaborar nada, la metemos en la nevera y puede estar allí hasta alrededor de un mes. Pasado un mes, la quitamos, la retiramos de la nevera, dejamos que se atempere y la alimentamos un par de veces y ya tenemos otra vez activa nuestra masa madre para elaborar otro pan o una pizza, lo que deseamos. No hay que hacer nunca más masa madre desde cero. Si hacemos estos consejos con unos mínimos cuidados, ya tenemos masa madre de por vida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya transcurrió 1 hora de reposo, la autólisis. En este proceso de reposo que puede variar entre 20 minutos, aproximadamente 2 horas, el pan podemos decir que se automasa. La autólisis favorece que se desarrolle la red de gluten. Esto la convierte en una masa mucho más elástica, mucho más extensible, lo que posteriormente nos facilita el amasado y nos disminuye el tiempo de trabajo. Hora de añadir la sal. 12 gramos de sal. Me gusta que el pan tenga su puntito de sal, que no sea un pan soso. Pero si alguien padece de tensión alta, pues le puede poner menos sal e incluso sin sal. Me permito añadirle un poquito de agua para favorecer que se disuelva mejor, ya que es una masa de baja hidratación, me lo permite sin problema. La vamos integrando en toda la masa. Siempre que sea necesario nos podemos mojar las manos. Si se dan cuenta, ya la masa va teniendo tensión. Es una masa que se mantiene más la forma redonda. Nos ayudamos también de los nudillos de los dedos para hacerle presión a la masa, hacer fuerza. Y de esta manera es muy fácil introducir la sal. La boleo un poquito y la vuelvo a dejar en reposo, tapada, pero esta vez 30 minutos. Bueno, hasta el momento no hemos amasado nada. Simplemente integramos, primero le hicimos la autólisis, después le agregamos la sal. Ahora la vamos a dejar en reposo otra media hora, tapadito. Uso mucho estos gorros de ducha desechables porque son muy económicos. La verdad que son muy baratos. Bueno, ya estoy de vuelta y le voy a dar el primer set de pliegues.
Me mojo las manos y vamos a ver cómo está. Súper elástica. Es increíble, sin amasar, sin hacer nada. Vamos con el pliegue. Estiro la masa y la doblo sobre sí misma. Ahora por el lado opuesto. Estiro y doblo como si fuera un sobre. Le doy media vuelta, estiro y doblo. Tiene muchísima tensión ya. Estiro y vuelvo a doblar. Cada vez cuesta más, está más tensa. Ahora la enrollo sobre sí misma. Le podría dar otro pliegue igual que la otra vez. La boleo un poquito, la acomodo bien en el bol y la tapo y la vuelvo a dejar reposando media hora más. Y ya estoy aquí. Vamos con el segundo pliegue. Igual que el otro, repetimos totalmente igual la operación. Pero esta vez, si te das cuenta, puedo estirar tanto la masa que se me ven los dedos. Transparente casi. Bueno, hacemos los pliegues. No me voy a repetir tanto, simplemente hacemos lo mismo que la vez anterior. Este es el segundo set de pliegues. Lo volvemos a dejar reposando 30 minutos y nos vemos ahora en un momento. Bueno, y ya estoy aquí. Qué rápido pasa media hora. Tampoco pasa nada media hora, puede ser 40 minutos, vamos. Pongo un velito de harina sobre la mesa y vuelco la masa directamente. Un velito muy fino de harina. Me encanta, ahora vamos a ver, me encanta cómo la masa cae. La podría sacar con una rasqueta, pero es que me encanta, me encanta ver esto. Bueno, ahora vamos a amasar unos 5 minutos más o menos sobre la mesa. La estiro, la recojo, la voy girando, estiro, recojo y la voy girando. Y así amasamos 5 minutos. Quiero deciros que desde que hago mis panes jamás he comprado pan. Panes como los que yo hago no los hay en mi barrio, por lo menos en mi pueblo, en ningún sitio, vamos. Ni en supermercado, ni en ninguna panadería. Con ese sabor no los hay. Bueno, unos golpecitos a la masa y la doblo y así la recojo con más tensión. Ahí está. Unos giritos. Y ahora lo que voy a hacer es engrasar el bol donde tenía la masa. Un poquito de aceite. Y la voy a colocar allí y la voy a dejar reposar aproximadamente 1 hora. Ya la masa va a comenzar a levar para luego su posterior horneado. Pero como ha bajado un poquito la temperatura en mi casa, te voy a enseñar qué usé para aportar más calor. Tapo y ahora vengo. Ahora te enseño qué usé. Bueno, esto es un germinador eléctrico. Un germinador, esto gasta muy poquita corriente, vamos, que aporta calor. A eso tiene dentro como una resistencia, pero sube la temperatura muy poquito porque es para germinar semillas en invierno. Lo tenía en desuso y se me ocurrió utilizarlo para esto. Luego de varias pruebas que hice, he decidido ponerlo como si fuese una tapa, no tapando del todo, pero en la parte de arriba, en la parte, no en el fondo, no debajo de las masas porque me la calentaba demasiado. Miren la masa madre, el descarte que alimenté. Ya tengo otra masa madre lista. Bueno, pedí ayuda para que me lo destaparan y miren cómo fermentó. ¿Qué han transcurrido? 3 horas, puede ser. Miren cómo está ya la masa madre, lista para hacer otro pan. Es increíble. Esto me encanta. Parece tontería, pero lo disfruto un montón, vamos. Aumenté la temperatura, pues 2 grados más o menos. Bueno, ahora enharinó la mesa. Vuelvo a volcar la masa. Ahora que tiene aceite, cae por su propio peso, por la gravedad. Disfruto como un niño, vamos, como una niña. La estiro un poquito. Yo voy a hacer una hogaza, un pan redondo. Le hago unos pliegues hacia adentro. Pellizcamos ahí el costurón ese bien para que se cierre bien. Y la vamos a poner, no la voy a poner en panetón, para que vean que siempre hay opciones. La voy a poner en un bol con un paño y en este caso le voy a poner sémola. Podría ser harina, pero esta vez quiero ponerle sémola. Le voy a poner sémola con la costura hacia arriba. Pellizcamos bien, sellamos bien. Un poquito más de sémola.
y la voy a dejar levar 1 hora aproximadamente, 1 hora y media, a que suba un poquito su volumen. Y como me va a coger la hora de la comida, pasado ese tiempo la voy a llevar a la nevera un par de horas, ¿vale? Y ya estoy aquí. Traigo el pan, recién sacado de la nevera, estuvo 2 horas en la nevera. Lo voy a volcar sobre una tabla de cortar con un papel de horno encima. Eso me facilita el llevarlo a la bandeja del horno, que está caliente. Previamente puse a precalentar el horno 40 minutos antes de sacar el pan, por supuesto. Calor arriba y abajo a máxima potencia. En el fondo del todo, en la parte más baja del horno, una sartén resistente al horno, por supuesto, para agregar agua y generar vapor. Encima de esa sartén, la bandeja típica de horno. Ahora le hago unos cortes en forma de half-staff. Si no tienes esta cuchilla, te puedes ayudar de una cuchilla de afeitar, de un cúter. Uy, casi me corto. Y ahora llevamos el pan al horno. Recuerden, ya está caliente a máxima potencia. Mi horno no tiene demasiada potencia, es un horno hogareño muy común. Ya lo puse en el horno. Ahora voy a agregar agua. La sartén está caliente, le agrego agua y genera vapor. Se ve el humillo del vapor. Ahora lo que voy a hacer es poner calor solo en la parte de abajo, o sea, solo la resistencia de la parte de abajo del horno. Ahí os muestro. Calor solo abajo. Sigue a máxima temperatura el horno, ¿vale? Máxima temperatura, mi horno alcanza 230 grados nada más. Creo que estoy siendo bastante esquemática para que se entienda lo mejor posible. Cualquier duda me pueden preguntar, ¿de acuerdo? Sin ventilador, horno encendido, pero ventilador apagado. Por favor, si te está gustando, me gustaría mucho que me lo dejaras saber con un like, que comentes, puedes hacerme cualquier pregunta, yo te responderé con mucho gusto. Bueno, así lo tuve 35 minutos con vapor, ¿vale? Ya retiro el vapor. Ahora bajo la temperatura a 190 grados, pongo la bandeja a altura media del horno y pongo calor arriba y abajo y lo dejo por 25 minutos y vamos a tener este espectacular pan. Antes de cortar el pan hay que dejarlo enfriar mínimo 30 minutos sobre una rejilla. Yo uso la rejilla de microondas, es perfecta para eso, vamos. Vamos a ver. El pan, aunque ha quedado muy rico, como veis, tiene los alvéolos pequeños. Eso es producto de la baja hidratación. He usado una hidratación del 60%, 300 gramos de agua en este caso, para medio kilo de harina. Podríamos aumentarla al 65, que serían 325 gramos para este medio kilo de harina que hemos utilizado. Además también nos produce pocos alvéolos el utilizar harina de espelta. La harina de espelta tiene menos gluten que las harinas de trigo moderno. Esto facilita la digestión. Ojo, no es apta para celíacos. Tiene menos gluten, pero no es apta para celíacos. Es una harina que tiene mejor digestibilidad y el pan en sí es más tolerante para las personas que, valga la redundancia, no toleran el gluten. Qué rebanadas me han salido, vamos, para un desayuno espectacular. Entonces ahora vamos a voy a mostrarte lo que yo hago para congelar el pan. Muy fácil, un papel film del que tenemos todos en casa y lo voy envolviendo, separando las rodajas con el mismo film. Pongo una rodaja y le doy la vuelta. ¿Veis? Pongo la rodaja y le doy la vuelta. Y según lo vaya a ir necesitando, lo voy quitando. Voy abriendo el plástico, cortándolo y quito del congelador nada más lo que vaya a necesitar. Yo siempre tengo panes congelados, lo mismo en rodajas que en trozos ya cortados para comer. Una vez todo envuelto en film, lo pongo en una bolsa de plástico porque así me aseguro que no coge olores del congelador. Es muy difícil que en la congelación hayan olores.
pero me gusta asegurarme. Y ya está. Ya va al congelador y tengo pan ahí para siempre que quiera pan fresco. Lo descongelo en el mismo horno, en el microondas y ya está. ¿Te ha gustado? Déjamelo saber. Un saludito. Nos vemos pronto. Un besito grande.